Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con comunicación hoy y veníamos charlando, conversando justamente a través de distintos canales, ¿no? Y medios acerca de lo que serían los elementos de la comunicación humana y quiero que vayamos enfocando ahora sí por ahí un poquito más en lo que sería ya la comunicación en el rol de enfermería, ¿sí? Pensemos en los enfermeros como emisores y no siempre son las personas que han tenido la idea de transmitir el mensaje, ¿sí? Sino que a veces tienen que comunicar algo que le han dicho los médicos. Eh, los canales, que es por donde se envían los mensajes, acordémonos que en general en salud nos manejamos con el diálogo, ¿sí? Eh, el receptor, que sería nuestro paciente, en este caso la familia, ¿sí? Por ejemplo. El contexto donde en general hablamos de situaciones de internación, es importante que entendamos esto del contexto en enfermería porque aún en situaciones de personas que se realicen cuestiones estéticas, es como delicado, ¿sí? El lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. Aún, insisto, en situaciones donde un paciente ha realizado algún procedimiento estético que lo hace para verse bien, no deja de ser un contexto, ¿sí? De internación, aunque sea ambulatorio. El contexto no es lo mismo que estar en una fiesta de cumpleaños que en un contexto de salud, ¿sí? Eso es recontra mil importante para que lo tengamos en cuenta. Y los mensajes, ¿sí? También. Es decir, vamos a tener un montón de mensajes que transmitir que no sean positivos. Esto que charlábamos antes de a nivel institucional, cómo se va trabajando el coronavirus, las noticias, los medios, quiénes transmiten, cómo lo transmiten y por qué canales. Bueno, a nosotros nos va a tocar también muchas veces ser transmisores de mensajes que no sean del todo positivos. Entonces también es un elemento que requiere de sumo cuidado. Vamos a más adelante. Vamos a profundizar esto, pero hoy quiero puntualizar un poquito más en lo que sería la comunicación empática, es decir, esto que sucede entre el emisor y el receptor, ya sea paciente o familia, y cuando el emisor es el enfermero, ¿sí? Esto del rol. Eh, Pascuale Marino plantea un poco que la comunicación empática en enfermería, en salud, no solo es un componente importante en la relación, sino que es una herramienta valiosa en cualquier ambiente de trabajo, ¿sí? Y de ámbito social. Pero primero preguntémonos qué es la empatía para hablar de comunicación empática. La empatía es una emoción y es una emoción que tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Como venimos viendo en sujeto de atención, los seres humanos somos mamíferos y ponerse en el lugar del otro es una emoción que todos los mamíferos que tienen corteza cerebral, es decir, los mamíferos llamados superiores, compartimos. La empatía, ¿sí? La capacidad de poder cuidar al otro, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la capacidad de poder, ¿sí? Estar a disposición del más vulnerable. La empatía, como emoción, en principio, es un resabio evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no cuidábamos, ¿sí? De los más vulnerables de nuestra especie, la especie no hubiera sobrevivido, ¿sí? Esto de la mamá de poder decodificar a un bebé para poder entender si llora por hambre, por frío o porque está enfermo. Eso es la empatía básicamente, ¿sí? Y a medida que evolucionamos como especie, esta emoción se fue sofisticando. Y de ahí hablamos ya de comunicación empática, es decir,
No es que me voy a poner a llorar con la familia del paciente o con el paciente, pero sí voy a comprender el contexto y lo que le está pasando al otro, que muchas veces, ¿sí? No tiene que ver conmigo su respuesta. Esto que hablábamos del feedback en la comunicación, que a veces puede ser una emoción violenta, a veces puede ser una mala contestación, a veces puede ser eh, una mala palabra, un insulto. Bueno, la empatía tiene que ver con comprender lo que le pasa al paciente, poder transmitir el mensaje, comunicarme, es decir, que haya un feedback, pero a la vez mantener una distancia óptima que me permita a mí no cargar con eso y no tomármelo como personal. Parece fácil, pero no es, ¿sí? Sigo con lo que plantea un poquito el autor Marino, esto de que la empatía, bueno, que se refiere a la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otra persona. Y quien es empático, dice, puede entender el mundo interior del otro. Esto que les decía antes, ¿no? Sus afectos, pensamientos, emociones, pero sin hacerlo suyo. La comunicación empática, chicos, es una actitud que poseemos o que se puede adquirir a través de la formación, ¿sí? Lo que se va aprendiendo es cómo romper el hielo de alguna manera con el paciente, pero además evitar y disminuir los errores o los ruidos que hacen que la comunicación se cierre, ¿sí? Ya sea teniendo que dar malas noticias o hablando con pacientes difíciles o ante diagnósticos que no son esperanzadores. ¿Se entiende esa parte? Espero que sí. Entonces, vamos a hablar de dos elementos claves que tienen que ver con la comunicación empática, que son la comprensión y la escucha activa. La primera forma de la comprensión es la comprensión intelectual, es decir, poder entender los hechos, ¿sí? Centrarnos en los acontecimientos, leer la historia clínica, ¿sí? Escuchar